Hola, mi nombre es Jessy Tello y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Les doy gracias a todos los que se han suscrito, le han dado like, todo ese rollo, neta, gracias, que siempre lo digo, pero no quiero que pase desapercibido nunca. Um, bueno, este video va a ser acerca de cómo llegué aquí, de la historia de cómo llegué aquí. Historia súper larga, hecha corta, para que no se aburran. Porque sé que es un video que me han pedido y sé que quizá esta historia que les voy a contar también los pueda animar a ustedes para seguir su sueño, sea venir a Hillsong College o sea hacer lo que Dios os ha llamado a hacer. Y bueno, todo empezó, bueno, en el 2013 fue cuando me bauticé o cuando reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador y empecé a seguirlo y todo ese rollo. Y empecé a servir en la iglesia en Más Vida, que es mi iglesia, la iglesia de casa en México para mí. Y empecé a servir y servir y servir. Y me di cuenta que entre más servía en la iglesia, más me apasionaba, más crecía, poder conocer, poder conectar con personas, es algo que me apasiona y me encanta. Y fue cuando me di cuenta que quería hacer eso por el resto de mi vida, que quería conocer más de quién Dios es, pero para poder ayudar y para poder explicar quién es Dios y quién es Jesús hacia otras personas que quizá no lo conocen. Entonces ahí empezó a nacer como esa semilla o esa espinita, como le decimos en México, de querer saber más acerca de la Biblia, saber más acerca de Dios para poder compartir de quién es Él. Y empecé a tener varias dudas porque era, ok, soy relativamente nueva cristiana, no sé cómo se hace, no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé cómo funciona todo esto. Y me acuerdo en efecto, conferencia Más Vida ahora se llama, estuvo predicando el pastor Chris Méndez. Y es increíble, pero él estudió en Hillsong College. Y fue cuando empecé a notar un poco más acerca de qué era Hillsong College. Empecé a escuchar la música de Hillsong y todo ese rollo, pero no estaba segura qué era, cómo funcionaba, dónde estaba, no tenía ni idea. Y hablé con un pastor que estaba en la iglesia en ese entonces. Y le conté cómo me sentía, o sea, le conté como que yo empezaba a sentir esas ganas de poder estudiar y de poder aprender más de quién era Dios. Y él me empezó a decir, ok, bueno, puedes estudiar en un instituto bíblico. Y me empezó a recomendar varios en México, en Estados Unidos, pero él me dijo, yo te puedo recomendar el del que yo soy, que es Hillsong College. Y me empezó a explicar más y para mí soñaba como un sueño imposible, porque cuando me dijo que era en Australia fue como, eh, eso no se puede, o sea, Australia está del otro lado del mundo, literalmente no puedo. Y empecé a poner muchos peros a Dios, empecé a poner es que no se puede, el dinero, finanzas, mi familia está muy lejos, ¿qué voy a hacer? O sea, estaba muy fuera de mi imaginación, muy fuera de mis posibilidades poder ir a Australia, económicamente, en todos los aspectos. Y fue cuando entendí y Dios me empezó a llevar ese camino de que Él si él quería que yo estuviera ahí, Él me iba a traer aquí. Y empecé a confiar en que Él iba a ser mi provisión y que Él iba a abrir las puertas para que yo pudiera estar ahí si Él quería que yo estuviera ahí. Entonces empecé a hacer investigación acerca de Hillsong College, de Australia, de la visa, de todo ese rollo. Y poco a poco empecé a notar que sí era algo posible, que podía trabajar, por ejemplo, en Australia, que eso podía ayudarme a poder pagar la escuela. Empecé a investigar cuánto era el salario, todo ese rollo, y me di cuenta que sí era algo posible. El único problema era llegar allá, porque yo literalmente no tenía absolutamente nada ahorrado en el banco. Empecé a orar y empecé a frustrarme. Hubo momentos difíciles, hubo momentos en los que yo sabía que no iba a pasar nada, había momentos en los que me llenaba de fe y había momentos en los que decía, ¿sabes qué, Dios? Te equivocaste de persona, manda a alguien que tenga los recursos, manda al hijo de alguien millonario porque yo no tengo el dinero, yo no puedo, o sea, yo no. Y Dios empezó a ver mis excusas, pero en lugar de que Dios quitara esa promesa, Él seguía siendo insistente con ella y la ponía una y otra vez en mi vida. Hasta tal punto que dije, ok, ¿sabes qué, Dios? Me voy a ir. Y como lo comenté en uno de mis videos, fue cuando tuve una conversación con mi papá y le dije que yo quería irme a Australia y que ese era mi sueño, pero que el dinero era lo único que me estaba deteniendo. Y mi papá fue que me dijo que si el dinero fuera lo único que me estuviera deteniendo, yo ya me hubiera ido. Porque Dios ya había dicho que sí, pero yo estaba diciendo que no, estaba usando el dinero como una excusa de mi miedo, de no querer confiar y tomar ese paso de fe. Y el momento en el que decidí decir que sí,
fue cuando todo se desencadenó. Con esto me refiero a que ya sabía cuánto dinero necesitaba para irme. Necesitaba como entre 10,000, 11,000 dólares americanos, que sé que era una cantidad un poco fuerte, pero entendí que para Dios es lo mismo un peso que 10 millones de pesos. O sea, para Él es exactamente lo mismo, porque Él no se rige por nuestra realidad. Él no se rige por nuestra economía. Él no se rige por esas cosas. Dicho esto, recibí una llamada de alguien conocido en el extranjero ofreciéndome un trabajo de temporada. Son trabajos que te dan por el verano o te dan por cosecha, se dice. Y me ofrecieron la oportunidad de poder irme a trabajar al extranjero. Pero no era así como de, uy, sí, me voy a Disneylandia, me voy a trabajar allá y súper bien, 8 horas al día, de 9 a 5, no. Fue una de las temporadas más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque desde que llegué ahí empecé a trabajar enseguida. Eran turnos, jornadas laborales de 12 horas diarias, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Sé que suena un poco loco e inhumano, pero tú firmas antes de empezar y tú firmas de que te haces responsable de que tienes que trabajar todo ese tiempo. Nos daban los domingos a veces, pero siempre era como el trabajo súper seguido. O sea, como, sí, trabajaba literalmente 12 horas diarias, 6, 7 días a la semana. Así estuve trabajando durante 4 meses. Fue una temporada súper difícil porque lo único que me mantenía en ese trabajo era la promesa. Era saber que después de esto iba a estar donde Dios me había llamado a hacer, que Dios había provisto este trabajo para que yo pudiera, porque obviamente Dios pudo haber mandado a alguien y me hubiera dicho, sabes que te doy tanto dinero, vete a Australia, pero creo que todo lo que aprendí en esos 4 meses de trabajo intenso, de tiempo en el que llegaba a mi casa con lágrimas por la cansada que estaba, podía ver lo que Dios había hecho, podía ver lo que Dios estaba enseñándome, y ahora lo veo y ahora lo valoro. Porque esos 3, 4 meses que estuve en ese tiempo tan complicado de trabajo intenso me hacen valorar y apreciar cada minuto que estoy aquí. Y no fue fácil. Hubo momentos muy difíciles que me gustaría contarles en otros videos, y si te gustaría escuchar más acerca de esto, pon en los comentarios y puedo hablar un poco más a detalle de todo eso. Pero al final estuve 4 meses trabajando arduamente durante todo ese tiempo y pude conseguir el dinero y un poco más para poder venir aquí a Australia. Pero yo creo que a veces creemos y vemos ciertas cosas y creemos que es fácil, pero lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo llamado que Dios ha puesto en tu corazón a veces no es fácil, pero sabemos que Él está con nosotros. Porque yo puedo ver ahora la fidelidad de Dios en cada uno de los pasos, en cada una de esas noches complicadas, en cada una de esas veces que me tenía que despertar a las 4 de la mañana para poder llegar al trabajo a las 6 y trabajar 12 horas continuas. Ahora puedo ver cómo Dios siempre estuvo sosteniéndome y cómo Dios siempre estuvo cuidándome. Y eso me ayuda a ver ahora que como Él me proveyó en el pasado, Él lo va a hacer en este momento y Él lo va a hacer en el futuro. Y espero que eso te haya ayudado, porque en verdad sé que Dios quiere hablar y quiere hacer más cosas en tu vida, pero tienes que ser obediente, tienes que dejar que Él obre a través de tu vida en todas esas áreas, porque vale la pena. Y bueno, dejé de trabajar, regresé a México, estuve un tiempo en México, ya no sabía si quería irme a Australia otra vez porque había extrañado mucho a mi familia, no sabía si podía, ya tenía el dinero, pero ya no quería irme. Hasta que un día Dios me dijo, o vas o vas. Y por fe decidí aplicar para la visa, para la escuela, para todo. Todo se dio de una forma tan rápida y tan fácil que solo Dios pudo haber hecho eso. Y ahora estoy aquí. Entonces, no dejes que lo financiero o que ninguna otra cosa sea un impedimento para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Poco diferente, como dije, si te gusta escuchar más de eso, puedes dejar en los comentarios. Y te invito a que te suscribas, le des like y compartas con alguien que lo pueda animar. Dios te bendiga. Bye.